Gracias, Señor, te damos. Asimismo queremos descansar en esta mañana en tus brazos de amor, suplicándote que puedas hablarnos tu palabra. Ayúdanos, Señor, danos de tu gracia. Padre, permite que cada uno de mis hermanitos, Señor, puedan comprender tu mensaje. Ayúdame, Dios, ayúdame, por favor. Y que tú seas verdaderamente engrandecido en esta mañana en medio de tu pueblo. Gracias, Señor. Haz tu obra, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Puedes tomar tu lugar en esta mañana, hermanos. Gloria a Dios. En Él puedes descansar. Amén. Solo en Él, hermano. El mundo descansa en cantidad de cosas que son pasajeras y que perecen, pero los hijos de Dios podemos descansar en los brazos del Señor. Amén. ¿Alguien ha descansado alguna vez en los brazos del Señor? ¿Alguien necesita descansar en este momento? Amén, hermano. El Señor es fiel. Qué alegría estar nuevamente aquí con ustedes, hermanos, y que el Señor pueda hablarnos en esta preciosa mañana. Dispón tu corazón a la palabra del Señor. En las últimas semanas el Señor nos ha hablado desde este lugar gracias a su palabra y a la vida de mi hermano Jesús. Y el hermano nos estaba enseñando una doctrina muy importante. ¿Alguien se recuerda qué doctrina fue la que aprendimos en las últimas 2 semanas? ¿Nadie? La justificación. Y qué bueno que el hermano tocó ese tema, porque hablando con él estábamos viendo que a veces hay doctrinas, hermano, que para nosotros son muy básicas y que pudiéramos pensar, es que eso no hay que profundizar tanto, porque seguramente la iglesia ya la entiende, pero mientras más estudiamos estas hermosas doctrinas nos damos cuenta que en algunos tal vez fueron mal enseñadas, y eso es lo que queremos, hermano. No venimos aquí a culpar a maestros, a lugares, no. Queremos aprender de su palabra, hermanos. Y en este tema tan fundamental de la justificación es muy importante. Solo para recordarte, para aquellos que no vinieron, hermano, la base fundamental de la doctrina de la justificación es que Dios declara justo al pecador por medio de la fe en Cristo Jesús, no por obras. Ok, ahí esa es la base fundamental de lo que es la justificación. ¿Cuál es la base fundamental de la justificación? Es que Dios declara justo al pecador únicamente por la fe en Cristo Jesús. 0 obras, no tiene nada que ver con el pecador. Ahora, en su esencia, esa doctrina, hermano, lo que nos dice es que Dios es justo. Y como Dios es justo, no puede pasar por alto el pecado. Por eso mismo, porque Dios es justo, hermano, Cristo Jesús tomó nuestro lugar en una cruz. Y ahora su justicia, no la nuestra, porque no somos justos, no hay ni un justo, ni un solo uno. Ahora, la justicia de Jesús es imputada a nosotros. En otras palabras, es transferida. La justicia de Jesús ahora es transferida a nosotros cuando creemos en Él. Y en ese momento Dios nos declara justos. No debemos absolutamente nada. Como decía el hermano Jesús, no tenemos que agregarle el pesito de más. No. Esa es en sí la esencia de la justificación. Cristo tomó nuestro lugar en la cruz, porque hay un Dios justo que no podía pasar por alto el pecado, y únicamente aquellos que creen en Cristo Jesús, que Cristo llevó su carga en esa cruz y Él pagó el precio de nuestra rebelión, esa justicia que Dios ve en su Hijo es transferida a nosotros, y en ese momento legalmente ante Dios somos constituidos justos. No debemos absolutamente nada. Vamos a leer un verso siempre de Romanos, el cual lo puse en la versión NTV porque es muy sencillo para que logramos comprender en esencia lo que es la justificación. Ahora vamos a pasar el tema de esta mañana. En el capítulo 3, versículo 24 dice de la siguiente manera:
Sin embargo, con una bondad que no merecemos, Dios nos declara justos por medio de Cristo Jesús, quien nos liberó del castigo de nuestros pecados. Pues Dios ofreció a Jesús como el sacrificio por el pecado. Las personas son declaradas justas a los ojos de Dios cuando creen que Jesús sacrificó su vida al derramar su sangre. Ese sacrificio muestra que Dios actuó con justicia cuando se contuvo y no castigó a los que pecaron en el pasado. Eso prácticamente es la esencia de la justificación. Un Dios justo, un sacrificio perfecto. Aquellos que creen en Él son declarados justos únicamente por la gracia del Señor. Eso es en sí el resumen de la justificación. Amén. Ahora, por muy sencillo que parezca, hermano, ¿saben que tal vez por muy sencillo que pudiera parecernos, amado hermano, ha sido una doctrina que ha causado mucha dificultad? Sobre todo si nos damos cuenta, nos causa dificultad porque pensamos que es demasiado fácil. O sea, Dios hace todo y en realidad todo lo hace Dios, hermanos. Si analizamos eso, la Biblia dice de que Dios nos conoció desde antes de la fundación del mundo. Después dice que Él nos eligió. Después dice que Él nos llamó. Después dice que Él nos justificó. O sea, todo lo hace Dios. Y aquí en la justificación, hermano, Dios lo hace todo. Entonces, a veces ese entendimiento nos hace como una jugada en la mente, porque decimos, esto está demasiado fácil. Es 100% la obra de Dios. Y sin embargo, hermano, y este es el inicio para lo que vamos a hablar, necesitamos entender algo. La justificación, amado hermano, es el inicio de la vida cristiana. Vuelvo y te lo digo. La justificación es el inicio de una vida cristiana, pero no es lo único que tiene que pasar en una vida cristiana. El siguiente paso, ya que nos han explicado lo que es la justificación, es lo que queremos estar explicando en las siguientes semanas. Vamos a estar estudiando, hermano, cómo cooperamos ahora que estamos justificados. Si ahora, como te digo, recapitulemos. En el tema de la justificación, Dios hace todo por nosotros, pero ese es el inicio del caminar cristiano. Ahora, cuando hay un nacido de nuevo, alguien justificado, hermano, ahora corresponde a esa persona, con la ayuda del Espíritu Santo, comenzar a caminar en un proceso el cual se llama la santificación progresiva. Y ahí sí, tenemos que trabajar nosotros. A diferencia que en la justificación, en nuestra santificación, ya veremos, nosotros sí cooperamos. Y digo bien la palabra, cooperamos, porque incluso en eso la obra la hace el Señor. Ya lo vamos a ver más adelante. Entonces hoy, hermano, va a ser muy sencillo. Lo que vamos a ver es simplemente la introducción a esta doctrina, la santificación progresiva. Y solo con el título santificación progresiva, para muchos de nosotros esto es un poquito complicado, porque yo no sé tú, pero para al menos en mi vida, hermano, y yo sé que la mayoría estamos acostumbrados a que todo tiene que ser rápido, ¿sí o no? Cuando me dicen santificación progresiva, como que uno dice, ¿cómo así que progresiva? Porque estamos acostumbrados y vivimos en una época donde todo lo queremos ya. Necesitamos comida lista en algunos minutos. ¿Cómo se llama esa sopita deliciosa que en unos minutos está lista? No, pero hay otro nombre. No, pero marucha no es mala. Ah, esa es la que les digo. Una sopita, hermano, tan deliciosa, en unos vasitos blancos que uno pone ahí, y eso, hermano, le echas galletitas y es delicioso, pero se demora, hermano, son segundos. No sé cuántos minutos se hace, pero estamos acostumbrados a que todo tiene que ser rápido. Comida rápida. Si hacemos un pedido hoy en el internet, estamos desesperados porque queremos que llegue mañana. En aquellos tiempos, cuando se demoraban 3 semanas, 4 semanas, no pasaba eso, pero estamos en una época donde todo es ya. Pides esto hoy, mañana te llega garantizado, y estamos ansiosos que nos llegue el producto que pedimos. Así estamos. Buscamos respuestas automáticas, no queremos esperar. Es más, cuando contratamos el plan del internet en la casa, buscamos el plan ultra mega rápido. Usted ya se dio cuenta cuántas
¿Cuántos avisos hay aquí en Medellín? Yo recuerdo en mis tiempos cuando el internet creo que llegaba como a 12, ¿cómo es? Megabytes o gigabytes, yo no sé cuál de los dos, ¿qué es? Megabytes. Y decían 12 y después era todo el mundo feliz porque llegó a 15. Y uno decía, wow, a 15. Y ahora por todos lados, 700, 800. Y uno dice, ¿y cuándo va a parar? Y a la gente le gusta eso. ¿Por qué? Porque todo lo quiere rápido. Y en este tema de la santificación progresiva, no es así, amado hermano. Necesitamos entender que la santificación progresiva no lleva el ritmo de la vida que llevamos nosotros. Es un proceso lento. La santificación progresiva es un proceso lento, es un proceso constante de subidas, de bajadas, de levantarme, de caer. Es un proceso de mucha constancia y en muchas veces es un proceso doloroso. Eso es el camino de la santificación. Dios no trabaja al estilo del microondas, de la sopita marucha. No, hermano, Dios no es en 5 minutos, ya estás transformado. Oras hoy y mañana, mejor dicho, ya estás siendo un angelito. No es así. El proceso de la santificación, amado hermano, viéndolo de esta forma, en vez del microondas, Dios no usa el microondas, Dios usa uno de esos hornos de leña. ¿Se recuerdan, hermanitos? Que se demoraba una cantidad de tiempo, pero en esos hornos ponían esos panes y eran mucho más sabrosos de los que hoy conseguimos, que nos hacen en 10 minutos. Así es el proceso de la santificación. Se demora, es un proceso lento, es un proceso constante y muchas veces es un proceso de mucho dolor. Pero ese es el camino, amado hermano. La santificación, déjame decirte unos versos muy preciosos. La santificación no es un evento. La santificación es un camino por donde tenemos que ir caminando, valga la redundancia. No existe la santificación express. Existe la obediencia diaria. Vuelvo y te repito la segunda. No existe santidad express, existe obediencia diaria. Dios no se apresura, Él perfecciona, amado hermano. Él no tiene prisa con este trabajo en nosotros. Él nos va a perfeccionar, lo dice Filipenses, hermanos de los jueves. La obra que Él comenzó, Él será fiel en terminarla. Proceso de la santificación. La santificación no es inmediata, pero ojo con esto, es inevitable en todo creyente genuino. La santificación no es inmediata, pero es inevitable en cada uno de los creyentes genuinos. Ojo con esto. En la justificación, ya salimos de eso, en la justificación Cristo hizo algo por nosotros. En la santificación el Espíritu Santo hace algo en nosotros. ¿Notaron la diferencia? En la justificación Cristo ya hizo algo por nosotros. En la santificación el Espíritu Santo hace algo en nosotros. Amén. ¿Estamos bien hasta el momento? Ahora, ya tocando el último punto de la santificación, yo quiero mostrarles a ustedes las diferencias y de ahí vamos a partir hoy. Como les digo, hoy es solamente la introducción, no va a ser tanto, pero yo quiero mostrarles las diferencias entre la justificación y la santificación. Y vamos a quedarnos ahí un momentito. Miren en pantalla. Vamos a ver las diferencias entre la justificación, que está en este lado, y la santificación. La justificación es una posición legal delante de Dios. ¿Por qué digo legal? Porque cuando Dios declara algo, hermano, que así es, hermano, ese es el verbo que se usa. Legalmente eso ya está establecido. Es una posición legal delante de Dios. A los que Él llamó, a ellos también justificó. Ya no hay más, el Señor lo ha decretado. Es una posición legal. Es más, en la Biblia dice que nosotros en este momento, imagínense, para Dios estamos sentados en lugares celestiales. Entonces, eso es una declaración legal que Dios así lo ha declarado. Somos justos por la fe en Cristo Jesús. Y eso no va a cambiar. Una posición legal delante de Dios en gloria. El Señor nos ve en gloria. Pero en el lado de la santificación,
podemos ver que es una condición interna del creyente. A diferencia de cómo Dios nos ve en la justificación, sentados con Él a la diestra del Padre, hermano, en la santificación todo ocurre aquí adentro de nosotros, aquí en la tierra, aquí en tu cuerpo, adentro va a ocurrir eso. Otra diferencia, y esto es importante: la justificación sucede una vez y para siempre. Amado hermano, cuando alguien pone su fe genuina en Cristo Jesús, se arrepiente de sus pecados, esa persona, hermano, es justificada. Es un acto que Dios le da para siempre. Por el otro lado, la santificación es un proceso continuo o continúa durante toda la vida. En otras palabras, y aquí hay errores horribles que tal vez vamos a tratar de aclarar más adelante. Hay personas que no entienden esto y, hermano, son justificadas, pero el día de mañana a ellos no se les explica estas cosas. Están en ese proceso de santificación y pueden pecar, y a veces ellos creen, hermano, de que necesitan otra vez entregar su corazón al Señor. Prácticamente, o sea, al momento de que ese cristiano pecó, ya dejó de ser justificado. Entonces se les ha enseñado que necesitan nuevamente volver a abrir su corazón, volver a repetir la oración de fe para que Dios nuevamente los vuelva a justificar. No, hermano, no es así. Aquellos que verdaderamente han dado su vida a Cristo Jesús han sido justificados una vez y para siempre. Pero la santificación sí es un acto continuo todos los días. Dios no me justifica hoy, no me justifica mañana, no. Dios ya me justificó, pero en la santificación es un proceso de todos los días, a diferencia que la justificación. ¿Por qué? Porque yo no pudiera decir, yo ya me santifiqué hoy, por ejemplo, de mis ojos. Hoy ya me santifiqué y ya lo logré. ¿Y qué va a pasar mañana? ¿Qué va a pasar pasado mañana? Necesitamos estar en ese proceso todos los días, a diferencia de la justificación. Siguiente. La justificación es por completo obra de Dios. Ahí, hermano, el hombre no tiene nada que hacer. Todo viene del Señor. La salvación, toda la justificación depende de nuestro amado Salvador, que nos vio con ojos de misericordia y que no merecíamos nada más que su desprecio y una condenación eterna, y Él decidió amarnos y se entregó a sí mismo por amor a nosotros. Toda esa obra viene del corazón de Dios. A diferencia de la santificación, nosotros aquí sí cooperamos con Dios para el proceso de la santificación. El Espíritu Santo está con nosotros y nos va a ayudar en medio de nuestras debilidades. Pero ojo, nos está ayudando. Pero nosotros tenemos que cooperar para ir creciendo en santificación. No podemos crecer en justificación. ¿Por qué? Porque esa fue la obra de Dios. Podemos crecer en santificación. ¿Amén? ¿Me están entendiendo? Ok, siguiente. En la justificación, oigan esto, ese acto es perfecto en esta vida. ¿Ok? Sin embargo, en la santificación, y esto es otra cosa, la santificación no es perfecta en esta vida. La justificación es, como dijimos atrás, es completa obra de Dios, sucede una vez y para siempre y es perfecta. En el Señor la justificación de nuestros pecados a través de Cristo Jesús es perfecta, no hay que agregarle más, es completa. Sin embargo, la santificación en esta vida no será completa. Conozco de hermanos que no han sido bien instruidos, hermano, y andan con cargas tan grandes en ellos porque ¿qué creen que se les ha enseñado? Se les ha enseñado que en esta carne, bien nos explicó el hermano Jesús, en este cuerpo de pecado, manchado por el pecado, heredamos de Adán, ¿se recuerda? Hermano, que en este cuerpo nosotros vamos a llegar a ser un nivel de hijos como tan espirituales, donde ya no pecamos. ¡Qué gran herejía es eso! La única forma para que nosotros dejemos de pecar, la única forma para ya ser santos, crecer en santificación perfecta a la altura de Cristo Jesús en su plenitud, es cuando este cuerpo ya no esté. O sea, cuando pasemos a la tumba. Ya lo vamos a ver. En alguno de esos puntos, en el transcurso del estudio nos vamos a detener.
¿Por qué les digo eso? Porque conozco hermanos que dicen: ay, hermano, si es que es necesario, hasta el último día en mi vida, que Dios termine su obra, pero yo sé que Él lo hará antes que yo muera, y yo ya llegaré a la meta, aunque sea en el último momento. No, mi hermano, en el último momento todavía tienes carne. Cuando pasemos el momento de dejar, de desprendernos de este cuerpo, hermano, allí estaremos en plenitud, santos delante del Señor. ¿Por qué? Porque delante de Él, hermano, allí sí no podemos llegar con mancha, con arruga. No, una iglesia santa. Amén. Ok, por último, en la justificación, y esto es hermoso, hermano, es igual para todos los cristianos. ¿Qué es esto? La justificación, digamos, vamos a poner un ejemplo. Digamos que llega una persona atado al tema de los vicios, de las drogas, digamos. Viene alguien acabado a la iglesia, escucha el mensaje de salvación, y esa persona, Dios lo ha traído, ablanda su corazón y no puede resistirse. El Señor lo está llamando, entrega su vida al Señor al ser expuesto al evangelio, y esa persona en ese momento es justificado. Pero por el otro lado de la iglesia, digamos que llegó, no sé, un diputado, llegó un alcalde que nunca se le ha sabido que ha estado en cosas malas, una persona bien formal, y en ese momento algo pasa, y en esa persona también Dios toca su corazón, es expuesto al evangelio, y esa persona le decide dar su vida al Señor y crecer en Él. Hermano, el mismo nivel de justificación que Dios le da al hermanito que tenía problemas con las drogas, es el mismo nivel que Dios le da al diputado o al alcalde. ¿Por qué? Porque es igual para todos los cristianos. Todos tenemos el mismo nivel de justificación. Cristo murió por los pecadores. El que dice mentiras, el que es asesino, da lo mismo. Lo que importa no es el pecado, lo que importa es el sacrificio perfecto de Cristo Jesús. Entonces es igual para todos los creyentes. Amén. Cosa diferente pasa en la santificación. Varía entre creyentes. En algunos se ve más que en otros. La santificación en los creyentes sí es diferente. Hay creyentes que han crecido preciosamente en santidad, y hay creyentes que tal vez tienen 30, 40 años en el evangelio y no han crecido absolutamente nada. Eso es más o menos las diferencias, hermano, que quería mostrarte al respecto de la justificación y la santificación. Pero ahora que ya tenemos una idea, ahora sí vamos a entrar de lleno y queremos definir claramente qué es santificación. Encontré una definición preciosa, se las puse aquí en pantalla. ¿Qué es santificación? Dice allí: la santificación es una obra progresiva de Dios y los creyentes que nos lleva a estar cada vez más libres del pecado y a que seamos semejantes a Cristo en nuestra vida. Miren qué preciosa esa definición de santificación. Es una obra progresiva de Dios y los creyentes. Es una dupla. Y esa obra progresiva nos lleva a estar libres cada día de más pecados y de más pecados. Y no solo eso, vamos a hacernos más semejantes a Cristo en esta tierra. Eso es la santificación. Déjame ilustrártelo de esta manera. Hace unas pocas semanas, 4 o 5 semanas, yo estuve en Guatemala, ustedes lo saben. Estuve por allá un par de semanas, y aprovechando, hermano, esa diligencia, que estaba ahí con el tema de mi abuelita, pero yo ya sabía algo. A mí ya se me había vencido la licencia de conducir. El pase le dicen aquí, ¿verdad? ¿Pase o licencia? ¿O lo mismo? El pase. Pase, licencia, dicen allá. Ok, digámosle licencia, se me hace más fácil. Entonces yo ya sabía que tenía que hacer esa diligencia. Ya se me había vencido la licencia de conducir en Guatemala. Y una cosa, eso soy yo, no sé si tú tal vez alguno es de mi club, pero a mí cuando yo voy a hacer algún trámite en algún lugar y me piden algunos requisitos, si de pronto me dicen traiga esto, esto y esto, a mí me gusta llevar más de la cuenta. ¿Por qué? Porque siempre me pasa de que, no sé, desde hace mucho tiempo yo digo, si yo llevo estos 3 y si me piden otra cosa, entonces como quien dice, para estar prevenido, y si me piden, yo siempre me gusta a mí siempre llevarme más documentos, más requisitos de los que me están pidiendo. Entonces
En ese viaje, hermano, como yo tenía claro que tenía que hacer la licencia, el trámite de la licencia, yo también aproveché para llevarme la licencia de Colombia, la actual de Colombia. Yo dije, bueno, no sé, muchas cosas pueden pasar, ¿no? Esto, ¿cómo me comprueba? La licencia está vencida, tiene que hacer exámenes, tiene otra licencia de otro país. Entonces yo iba a sacar la de Colombia. O sea, todo eso pasó en mi mente, soy así. Días antes de ese evento en Guatemala, yo estaba aquí en Colombia y estaba rentando un automóvil por primera vez en este país. De la misma manera, cuando me dijeron los requisitos y ya había hecho la reservación, yo dije, voy a ir preparado. Entonces llegué, hermano, a recoger el carro, a reclamar el carro, no aquí en Medellín, fuera, con mi familia. Y entonces, hermano, no llevé una licencia. Llevé la licencia de Colombia, llevé la licencia de Guatemala y llevé, por si las dudas, la licencia que todavía tengo de Estados Unidos. 3 licencias, como quien dice, a mí me dan el carro. Yo ando con mi familia fuera de Medellín. Si no le sirve una, le saco la otra, y si no, la otra. Entonces, aquí pasó una cosa. Porque después de esos 2 eventos y renovar mi nueva licencia en Guatemala, yo tenía mis 3 licencias en la mano y yo me di cuenta de algo. ¿Qué creen que me di cuenta? Las fotografías de las 3 licencias se ven tan diferentes, hermano. Una la tengo hace más de 9 años. La otra la tengo hace casi 5 años. Y la nueva de Guatemala hace un mes. Entonces imagínense, tengo ahí algo de comparación. Y hermano, qué gran diferencia. ¿A alguien le ha pasado eso, que de pronto encuentra por allá un folder con una fotografía vieja y usted dice, wow, ¿cómo era yo? Hace poco restauramos la boda con mi esposa de 20 y pico de años, y cuando veo unos jovencitos ahí, wow, ¿cómo ha pasado el tiempo? Entonces hay una verdad indiscutible en todo esto, hermano. Los cambios son notables, ¿sí o no? Nadie se sorprende con esto. Los cambios son completamente notables. En el caso mío, cuando vi esos documentos, yo comencé a ver, ya hay más arrugas. Bueno, hay arrugas porque hace 9 años lisa se miraba mi carita, parecía angelito. Pero ahora lleno de arrugas, hermano. Aquí como que unas entradas y ay, Señor, se me está yendo el pelo. Y por este lado lleno de canas. Entonces, ¿qué es lo que está pasando, hermano? Los cambios físicos son notables en cada uno de nosotros, ¿sí o no? Siempre va a pasar así. Ahora, de la misma manera, los creyentes genuinos, amado hermano, tendrán cambios notables en su vida. Sí o sí, así como pasa en lo físico, así pasa en la vida de un creyente genuino. Va a tener cambios notables. Y si alguien dice que es creyente genuino, pero no tiene esos cambios, o sea, sus 3 licencias son igualitos, sucede una cosa: probablemente no es nacido de nuevo. Bueno, en realidad pueden pasar 2 cosas. La primera es que puede ser un bebé enfermo espiritualmente que no ha crecido, ya sea porque desconoce estas verdades del proceso de la santificación, porque nunca se las enseñaron, nunca estuvo en una iglesia bíblica donde explican la palabra como debe de ser, pero son fervorosos, pero son melancólicos, pero hacen 1000 cosas, pero esa persona es un bebé espiritualmente. Puede ser ese caso, enfermo. O el segundo caso, como te mencionaba, puede ser que no ha nacido de nuevo. Por eso es que son las únicas 2 motivos por lo cual un creyente genuino nunca tiene cambios. A veces es porque no ha nacido de nuevo, y esto no quiere decir de que no vaya a la iglesia. O sea, pueden haber creyentes no nacidos, bueno, supuestamente creyentes no nacidos de nuevo sentados en una iglesia. Por supuesto, claro que sí. Ya esto quedará claro un poquito más adelante con lo que vamos a tratar. Pero entonces lo que vamos a ver en estas semanas, amado hermano, vamos a enfocarnos en las 3 etapas de la santificación. Y por último veremos cómo nosotros debemos de cooperar para el proceso de la santificación. Entonces eso se va a tratar, las 3 etapas de la santificación. Y vamos a empezar viendo la primera etapa. La primera etapa se va a llamar el inicio de la santificación. No podemos ir creciendo explicando más cosas si ni siquiera tenemos claro cuándo comienza una persona a santificarse. ¿Quién se puede santificar? ¿En qué momento ocurre eso? Y eso se trata lo que vamos a estar viendo el día de hoy.
La primera etapa vamos a ponerle el inicio de la santificación. Y quiero comenzar con algo. Amado hermano, las únicas personas que pueden iniciar el proceso de santificación son únicamente los nacidos de nuevo. Únicamente ellos pueden iniciar el proceso de santificación, o sea, aquellos donde habita el Espíritu de Dios. Dígase de otra forma, los justificados, lo que ya nos enseñaron. Los justificados, amado hermano, pueden iniciar el proceso de santificación. Alguien nacido de nuevo automáticamente inicia el proceso de santificación. Por eso, amado hermano, entre paréntesis, es lo más ilógico del mundo pedirle a alguien que cambie sus adicciones, que cambie sus malas actitudes, sus cosas terribles, sus pecados, si esa persona no ha nacido de nuevo. Oiga, aquí le mando un versículo, ahí le mando salmo, no sé qué. Por favor, arréglese. No es un nacido de nuevo. No puede cambiar, porque las únicas personas que pueden iniciar el proceso de la santificación son los nacidos de nuevo. Amén. Dice Romanos capítulo 8, versículo 7 al 9. Dice así. Dice: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Ok, entendamos una cosa. Cuando dice los designios, son los pensamientos. Eso es lo que es los designios. Entonces, cuando dice la frase, aquí donde estamos, los designios de la carne, aquí, esta expresión lo que quiere decir es la mentalidad pecaminosa, la mentalidad mala, la mentalidad no de Dios, del mundo, para que me entiendan lo que estamos leyendo. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Los pensamientos pecaminosos son enemistad en contra de Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Ese es el primer grupo. Los que no tienen la vida, los que no han nacido de nuevo, aunque lo intenten, no pueden agradar a Dios. Pero pastor, yo conozco un señor de la esquina más buena gente. No pueden agradar a Dios. ¿Por qué? Porque la única persona que puede comenzar el proceso de santificación y agradar a Dios es un nacido de nuevo. Verso número 9. Ahora nosotros: mas vosotros, o sea, está hablando de los creyentes genuinos, los dos grupos, ¿no? Mas vosotros no vivís según la carne, o sea, según los pensamientos pecaminosos, sino según el Espíritu. Pero miren qué tremendo esto me encanta aquí. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Pero mire esto tremendo: si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Qué palabrita se puso ahí el apóstol. O sea, está dando como quien dice, muy bonito, porque si nosotros decimos, wow, el versículo 9, ¿cuántos son aquellos que no viven según la carne? Y todos decimos, amén, porque qué bonito sentirse así, ¿verdad? Somos de los escogidos, soy justificado. Pero esas palabritas me hacen temblar. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Pero ¿cómo así, apóstol Pablo? Si aquí me estás diciendo, más vosotros, y es claro el énfasis de los cristianos genuinos. Y el apóstol dice, sí, es que hay gente que se cree cristiano genuina, pero el Espíritu de Cristo no mora en ellos. Están engañados. Por eso es tremenda esa frase: si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. O sea que existen personas que no tienen el Espíritu de Cristo, pero se consideran en el grupo de los nosotros, de los vosotros, los cristianos. Sí. Pero la gente cree que por venir a la iglesia o por no decir groserías ya tengo el Espíritu de Cristo. No, es mucho más que eso. Entonces, miren esto pues. Ahora vamos al versículo 5. Porque estamos hablando del único que puede comenzar a caminar en el proceso de la santificación y quién no puede. El que no tiene a Cristo no puede, no va a poder. Pero el que tiene a Cristo sí va a poder iniciar este proceso. Romanos 8:5 dice de la siguiente manera: los que están dominados por la naturaleza pecaminosa, ya se recuerdan, los pensamientos perversos, los que están dominados por esta naturaleza piensan en cosas pecaminosas. Pero los que son controlados por el Espíritu Santo
piensan en las cosas que le agradan a Dios. ¿Quiénes pueden iniciar el proceso de la santificación? Aquellos que agradan a Dios y que tienen sus pensamientos en las cosas del cielo, en las cosas de Dios. Aquel que tiene sus pensamientos en lo de este mundo, en lo malo, esa persona no tiene a Cristo y por ende no puede santificarse para Dios. No está muy confuso, ¿verdad? Estoy tratando de ser súper claro con esto, porque esta verdad, hermano, no solamente aparece en el Nuevo Testamento. Desde el Antiguo Testamento esto ya estaba claro en la Biblia, hermano. Era una profecía, se los voy a enseñar en el libro de Ezequiel. Mire lo que dice esto tremendo, me parece muy hermoso. Mire Ezequiel, capítulo 36, versículo 26 al 27, dice así. Una profecía que Dios le da a su pueblo, dice: os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Ojo que este espíritu, que es la profecía que Dios nos va a dar, es el espíritu del hombre. Es un espíritu diferente. ¿Por qué? Ojo con esto. Cuando tú en la Biblia encuentres la palabra espíritu, pero con minúscula, ese es el espíritu del hombre. Cuando encuentres la palabra espíritu, pero con mayúscula, es el espíritu de Dios. Una leve aclaración, volvamos. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra. Esto de alguna forma es cuando yo los encuentre, cuando yo los llame, cuando toque sus corazones, cuando escuchen de Cristo y ustedes abran su corazón. Esa es la primera parte. Pero llegamos al verso 27. Y pondré dentro de vosotros, ahora sí, mi espíritu. ¿Sí ve que está en mayúscula la diferencia? O sea que la promesa del Señor para aquellos que Él llama, que les quita ese corazón de piedra que antes odiaban las cosas de Dios, algo sucede, el Señor los llama y a esas personas Dios les pone en ellos, dice, su espíritu. Y mire el orden, le pone su espíritu y luego dice: y haré que andéis en mis estatutos y que guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. ¿Se da cuenta? No puede una persona guardar la ley del Señor, los estatutos del Señor, y nunca los va a poner por obra si, ojo, no está en él el Espíritu de Dios. Es claro, ¿verdad? Desde el Antiguo Testamento está esa gran verdad. Con el Espíritu Santo de Dios en nosotros, nacidos de nuevo, entonces podemos caminar en pos de nuestra santificación. Sin el Espíritu Santo, aunque tengamos el nombre de cristianos, por más que tratemos, no lo vamos a lograr. El inicio de la santificación del creyente se lleva a cabo al momento que Dios deposita el Espíritu Santo en nuestros corazones. Dicho de otra manera, en el nuevo nacimiento. Ahí es el inicio, porque estamos viendo hoy los aspectos de la santificación. ¿Cuándo es el inicio? El inicio está claro. Es al momento que Dios deposita su Santo Espíritu en nosotros. Es cuando nacemos de nuevo. ¿Me están entendiendo? Al nacer de nuevo, inicia el proceso de santificación. Leamos lo que dice el libro de Tito, capítulo 3, versículo 5 al 6. Dice: Él nos salvó. Esto es interesante, hermano. Miren, Él nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia, por medio, y ojo con estas palabritas, por medio del lavamiento, de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo. Vuelvo y lo leamos otra vez para que entendamos claramente. Él nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia. ¿Por medio de qué? Por medio del lavamiento de la regeneración, aquí estamos, y la renovación por medio del Espíritu. La palabra, hermano, en el griego, regeneración, la palabra 38:24, literalmente lo que quiere decir es volver a nacer o volver o un nuevo comienzo. Quiere decir literalmente regeneración. ¿Qué es regeneración? Esa palabra griega, volver a nacer. Entonces dice, por medio del lavamiento
del haber nacido de nuevo. Esto apunta claramente que es el nacimiento nuevo de nuestro espíritu, cuando Dios por primera vez sopla en nuestra vida y Él pone su aliento en nosotros. Porque para los que no sabían, hermano, cuando todo mundo nace en esta tierra, hermano, su espíritu está muerto ante los ojos del Señor. Cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, o sea, nuestro espíritu está ahí, pero está muerto. Tenemos nuestra carne, hacemos todo, pero nuestro espíritu está muerto. Las cosas espirituales, dice la Biblia, se les hacían locura. O sea, ¿qué locura? Ir a la iglesia, la Biblia, los aleluyas, está muerto en el espíritu. Pero aquí dice que esa obra de misericordia se lleva a cabo por medio de un nacimiento nuevo, regeneración, y la renovación. Mire que son las dos: nacimiento nuevo y renovación. Renovación es la 342, que literalmente significa hacer algo nuevo una y otra vez. Eso es renovación. ¿Alguien ha llevado su moto o su carro para que le hagan un trabajo de renovación? Sí, ¿verdad? Lo dejan como nuevo. Y si después pasa otra vez un accidente, un dañito, ¿qué pasa? Volvemos y lo llevamos a otra renovación y el carro o lo que sea, es nuevamente puesto como nuevo. Eso es la renovación por el Espíritu Santo. Nos vuelve a dejar como nuevos. Pero miren las dos cosas que suceden. ¿Cuándo sucede entonces el trabajo del Espíritu Santo para santificarnos? Porque estamos hablando de la santificación progresiva. Es al momento de que hemos sido regenerados, el nuevo nacimiento y la renovación. En otras palabras, amado hermano, la regeneración es cuando el Espíritu nos da vida. La renovación es cuando el Espíritu me enseña a cómo vivir. Vuelvo y te lo repito para simplificarte este texto. La regeneración es cuando el Espíritu Santo me da vida, nacemos de nuevo, ya nuestro espíritu está vivo en Dios. Pero lo segundo es la renovación, es cuando el espíritu, después que ya tengo vida, el espíritu me enseña cómo vivir. Amén. Entonces esto sucede, hermano, al inicio. Cuando una persona da su corazón al Señor, allí está claramente regenerado, perfecto. ¿Y qué es lo que sigue? Renovado. Entonces ahí comienza el proceso: renovación, renovación, renovación. Pero aquí ya estuvo nacimiento. ¿Estamos bien? Nacido de nuevo, vivo en el Espíritu, gloria a Dios. Aquí está justificación. Pero ahí mismo, pegadito, está la renovación, el volvernos al Señor, el proceso de santificación que perdura toda nuestra vida. Amado hermano, una vez, ojo con esto, una vez que hemos nacido de nuevo, es imposible pecar deliberadamente o por costumbre. A veces hay personas de que incluso he escuchado, dicen, yo no sé si soy nacido de nuevo. Pues aquí te está dando la palabra una clave. Hermano, ¿sigues pecando deliberadamente? Ya no, o sea, vives normal, pecas y no pasa nada, como que no sucede nada. No has nacido de nuevo. Pero alguien que ha nacido de nuevo, hermano, no puede, no es que ni siquiera no quiere, no puede seguir pecando deliberadamente. ¿Por qué? Porque al momento que la vida de Dios, el Espíritu Santo, entra en nuestra vida, hermano, algo cambia. Algo cambia. Ya la nueva vida de Dios que está ahora dentro de nosotros no nos permite pecar de la misma manera que cuando pecábamos antes sin el Señor. Esa es una evidencia que has nacido de nuevo. Es como que, hermano, literalmente es como que si por primera vez tenemos conciencia de que ese pecado que por muchos años disfrutábamos, al momento de nacer de nuevo, se nos abre la conciencia y decimos: oh no, esto ofende a Dios. Esa es una gran evidencia. Este pecado ofende profundamente a Dios. Y ese mismo Espíritu Santo que ahora está en nosotros, hermano, nos hace pensar algo. Nos hace pensar, antes de cometer ese pecado, vamos y decimos, pero ¿cómo voy a seguir en este pecado? ¿Cómo voy a hacer eso? ¿Cómo voy a deshonrar con mi cuerpo la muerte
de Cristo Jesús. No puedo, o sea, ya salgo, hermano, ya hay una conciencia de pecado. Por eso es, hermano, que cuando fallamos, los hijos genuinos de Dios nos sentimos morir, hermano. ¿A alguien le ha pasado eso? Me encanta aquel canto, valga la redundancia, que el hermano Jesús una vez nos cantó. ¿Se recuerdan de su experiencia? Eso es así, hermano. Cuando alguien es nacido de nuevo y peca, se siente morir, se siente sucio, se siente avergonzado. Aunque nadie lo haya visto, esa persona siente: no, estoy sucio. ¿Qué hice? ¿Cómo le hice eso a mi Dios? No puedo estar en paz. Esa es una evidencia que esa vida tiene al Espíritu Santo. Es un nacido de nuevo. Piensa antes de hacer las cosas, porque sabe que está deshonrando la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Cosa que antes nunca pasaba, jamás pasaba eso. Esta tristeza que les estoy hablando, según la Biblia, es una evidencia que ahora tú tienes una vida espiritual, según 2 Corintios capítulo 7 versículo 10. Esa tristeza nos compunge, algo nos hace sentir. Esa es una evidencia que tienes al Espíritu Santo. Pero si pecas deliberadamente y normal, y ya cada vez el corazón se va poniendo más pesado, y lo que antes mirabas malo ya no tanto, ahí hay un grave peligro. Tal vez no has nacido de nuevo. Miremos lo que dice Primera de Juan, capítulo 3, versículo 8 al 9. Dice: el que practica, ojo que no dice el que comete, ¿ok? Porque todos todavía pecamos. Por lo menos yo sí, yo no sé tú. ¿Todavía alguien aquí peca? Tremenda esta iglesia, solo como 4 pecan. ¡Qué bendición, hermano! No, yo sí, hermano. Pero aquí dice: el que practica. ¿Qué es eso? Es el deporte, ya no es como les expliqué una vez. A mí a veces me gusta cuando me invitan a jugar en el parquecito, que vamos a jugar fútbol. Hermano, me gusta pegarle a la pelota, pero yo no soy deportista. ¿Qué es lo que me hace la diferencia para ser un deportista, un futbolista? Es que todos los días yo tengo que ir a entrenar, tengo que ir al parque, me compro mis cositas, mis guayos, y eso es un deportista. En el pecado no es así. Podemos de pronto algún momento pecar, nos duele en el corazón, pero no estamos practicando por deporte el pecado. Amén. Entonces mire lo que dice ahí: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. O sea que desde el principio ese sí es profesional. Ese no ha dejado de pecar y pecar y pecar. Ese es del diablo. Y si alguno de nosotros peca y peca y lo mismo y lo mismo y lo mismo, y ya es deporte ese pecado, pues amigo mío, no eres cristiano, eres del maligno. Pero para esto apareció el Hijo de Dios. O sea, tampoco es que te dice no hay esperanza. No, tú, si alguien aquí peca continuamente, es que no ha nacido de nuevo. Pero aquí está la esperanza gloriosa. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. O sea, las obras del diablo, ¿cuál es? Pecado continuo, el que peca desde el principio. Pero cuando llega Cristo a una vida, ¿qué es lo que hace? Deshace las obras del diablo. O sea, ya no se peca un día, otro. No, ¿por qué? Porque Cristo vino, hermano, a deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. La misma palabra del inicio. No está metido en el pecado. El que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. El Espíritu Santo está en él, y ese mismo Espíritu no le permite pecar deliberadamente. Y no puede pecar, dice al final, porque es nacido de Dios. ¿Alguien se da cuenta la importancia del Espíritu Santo, hermano? ¿O no se dan cuenta? O sea, si no está el Espíritu Santo, hermano, estamos muertos. Hacemos todo lo que la gente sin Dios hace. Pero cuando el Espíritu Santo llega a nuestra vida, no podemos pecar deliberadamente. Gloria a Dios por el Espíritu Santo en nosotros. Amén. Gloria a Dios. Hermano, la promesa de Ezequiel se cumplió. Pondré mi Espíritu Santo dentro de vosotros. Se cumplió. Él cumplió esa promesa. Y ahora, mi amado hermano, con ese Espíritu morando en nosotros, podemos dar nuestros primeros pasitos en la santificación progresiva. Sin el Espíritu Santo ni siquiera comenzamos. Podemos tratar y nunca se va a lograr. Entonces, lo que estamos viendo hoy, vuelvo y les digo, es los aspectos, el inicio de la santificación. ¿Cuál es el primer paso? ¿Dónde inicia?
inicia al momento del nuevo nacimiento, cuando el Espíritu Santo entra a nuestras vidas. Amén. Pero recuerda claramente, antes de dar los primeros pasitos en nuestra santificación, hermano, recuerda, únicamente esto va a pasar si Cristo Jesús mora en mí. Si el Espíritu de Cristo mora en mí, estoy capacitado para comenzar a dar los pasitos en pos de mi santificación progresiva, amado hermano. Porque Él rompió la práctica de Satanás. ¿Se recuerda? Él lo rompió completamente. Pero si Cristo no está en una vida, eso no está roto. Y seguirás pecando. Y seguirás pecando. Y a veces hay cristianos que no creen que esto es una verdad, y pecan y pecan y pecan, pero casi, un hermano, no me recuerdo quién fue el que me dijo, de que es casi como lo dicen en alguna iglesia, el que peca y reza. ¿Cómo era? Tú me dijiste, ¿cómo era el dicho? ¿El que peca y reza? ¿Cómo? El que peca y reza empata. Hay cristianos que creen que así es la cosa. Peca, mañana oro y ya me empaté. El martes entonces ya me preparo, y a veces mejor hago doble oración, porque miércoles y jueves seguramente voy a pecar, pero como ya oré, entonces ya estamos. No, eso no es así, hermano. Eso no es así. Si el Espíritu Santo está en nosotros, nosotros no vamos a practicar el pecado. Amén. Ahora bien, y ya tenemos una clave, si no se dieron cuenta, tenemos una clave para saber si hemos o no nacido de nuevo. O sea, no pecamos deliberadamente, no pecamos por deporte. Pero también yo quisiera que sepas uno de los cambios más increíbles que se van a experimentar al momento o al inicio de la santificación. Les voy a mostrar unos cambios que sí o sí se van a mostrar al momento de los primeros pasitos de nuestra santificación. Me refiero a que va a hacer un cambio, va a suceder algo, va a haber un cambio moral en nuestra vida. Eso es casi de lo primero. Los primeros pasitos de la santificación es un cambio moral, o en otras palabras, un cambio drástico en nuestra conducta. Ya lo verán. Por ejemplo, ¿se recuerdan de Zaqueo? El pequeñito, el que se subió al árbol, ¿se recuerdan, verdad? La Biblia dice que era un ladrón prácticamente, y que se aprovechaba de su posición. Le robaba a la gente de lo más lindo. Pero cuando pasó el Señor, ¿se recuerdan? Montado allá, subido en el arbolito: Zaqueo, bájate de ahí porque voy a ir a tu casa. ¿Qué? Y va a la casa de Zaqueo. Él come, comparte y todo. Y al final de ese encuentro con Jesús, el que era ese gran ladrón, ¿qué creen que pasó en él? Él le viene y le dijo: devolveré todo lo que me robé. Pero ¿y acaso Jesús le llevó ahí el talonario? Zaqueo, mira, antes de pasar al postre, me contaron que le bajaste 500,000 pesos a la vecina. Me contaron, y eso no fue así. De él mismo brotó, al momento de estar en la presencia de Jesús, ¿qué es lo que sucede? Yo devolveré lo que me robé, maestro. Y no solo eso, lo voy a devolver 4 veces más. ¿Se dan cuenta la obra cuando Cristo está en una vida? Y ojo que Cristo no le dijo: bueno, ya llegó la luz a tu casa, ya veré pues, bien andadito, vamos a hacer las cosas bien, porque qué vergüenza que digan que yo vine a comer, y vine a comer a la casa del ladrón. Ya veré, Zaqueo, vamos a ver pues, vamos a ver. No, eso no fue así. El Señor estaba ahí, y solo su presencia cambia las vidas. Solo la presencia de Cristo cambia tu vida, amado hermano. ¿Se recuerdan por allá Mateo? El despreciable cobrador de impuestos. En ese tiempo ser cobrador de impuestos de los judíos, hermano, era un desprecio, porque de alguna forma él se estaba volviendo representante de los romanos y dándole la espalda a los judíos. Era un desastre el de esa profesión. Mateo, uno de los discípulos del Señor, era un cobrador de impuestos. Y la Biblia dice, refleja que tenía amigos iguales que él, cobradores de impuestos. No se sabe si iguales o peor de pecadores de él, o ladrones como él, no lo sabemos. Pero lo que sí sabemos es algo: después de nuevamente un encuentro con Cristo Jesús y caminar con Cristo Jesús, ¿sabe qué se le ocurrió? Jesús nunca se lo dijo: bueno, yo tengo una casa, tengo un montón de amigos que están mal, los voy a llamar a todos a cenar porque quiero que escuchen de Cristo. Miren lo que sucede. ¿Será que Jesús le dijo: Mateo, hazme un favor, es que quiero evangelizar a tus amigos? ¿Será que hacemos una reunión y ahí me preparas un púlpito? No. Todo nació de un encuentro con Cristo. ¿Qué es lo que nació en él? No, mi vida cambia, pero yo sé que los que yo amo están mal. Jesús, por favor, ven, háblale a mis amigos. Eso pasa cuando está alguien en la presencia de Cristo Jesús. Amén.
cambios radicales se van a ver. Recuérdense mis fotografías. Sí o sí se tienen que haber cambios. Si no hay ningún cambio, hay peligro. ¿Se recuerdan de Pablo? El apóstol Pablo, siendo ahí todavía Saulo de Tarso, siendo perseguidor feroz de la iglesia, hermano. Luego de un encuentro con Jesús, hermano, pasó a ser un hermano de los que él perseguía, y para más adelante incluso disponer en dar su vida por ellos. Uno dice, de asesino perseguidor a mártir por amor a ellos. O sea, ¿quién hace eso? Un encuentro con Cristo Jesús. Cuando tú y yo tenemos un encuentro, hablando del nuevo nacimiento en Cristo Jesús, su Espíritu mora en nosotros, hermano, nadie nos tiene que decir qué hacer, qué no hacer. Eso, lo mismo que le dijo a Pablo, lo mismo que le dijo a Mateo, lo mismo que le dijo a Zaqueo, estás mal, lo mismo nos dice a nosotros, hey, yo te amo, pero adentro el cambio lo da Dios, nos dice, estás mal, vamos a arreglar las cosas. Por eso es terrible que hay iglesias que eso lo hacen externo. Ok, santidad, no pueden tener aretes las hermanas. La falda hasta aquí, eso es santidad. Música en tal grado menor, eso es una cosa horrible, hermano. Y ponen cargas a la gente para que por fuera parezcan santos. Pero el asunto es que la santidad no brota de afuera para adentro. La santidad viene del Espíritu, de adentro hacia afuera. Amén. Entonces, cuando alguien es nacido de nuevo y el Espíritu de Jesús está en él, esa persona va a tener cambios morales drásticos en su vida. Vuelvo y te digo, no porque el pastor te lo dice, no porque es el requisito para entrar a la iglesia. No, mi amado hermano, y tengamos mucho cuidado con eso. Porque que si algún momento viene alguien, entrega su vida al Señor, está caminando y su problema, digamos, una adicción, el cigarrillo. Ustedes saben cuánta gente de pronto ha lastimado a estas personas porque como viene con cigarrillo, allá está la gente, no se hace si eso huele feo. Oiga, me hace un favor, lo deja allá afuera. Yo estoy de acuerdo, hay que respetar la casa de Dios, pero no podemos menospreciar a las personas por sus adicciones, amado hermano. Tenemos que esperar que ese Espíritu Santo que hizo la obra en ellos, que hizo la obra en ti, también te la hagan ellos. Y al momento que menos lo esperemos, de ellos mismos van a hacer, no, yo tengo que hacer un cambio. Algo no me deja en paz, es el Espíritu Santo. Les pregunto, amado hermano, ¿alguien se recuerda cuando Cristo llegó a su vida? ¿Recuerda ese momento? ¿Recuerda cuando Cristo llegó a tu vida? ¿Qué fueron las primeras cosas que tú hiciste sin que nadie te dijera que las tenías que hacer? ¿Recuerda? Muchos tiraron la colección de discos de muchos años, torres, todos los CDs ahí, y eso vale plata, hermano. Cuando Cristo verdaderamente llega a una vida, lo he escuchado, lo he visto, hermano, hay algo que llegan a la casa, hermano, con eso, Señor, me perdonaste, Señor, gracias, quiero conocer más de ti, no es una locura como siempre lo pensé, yo quiero Biblia, y cuando voltean ven los discos y algo sucede. Y hermano, cuando el Espíritu está en esas vidas, ¿saben lo que hacen? Agarran esa colección de discos, bohemios, mariachis, lo que sea, y va para la calle, hermano. ¿Quién le dijo que hiciera eso? Lo que está dentro, la nueva vida. Otras, de pronto llegan después de un encuentro con Cristo, nacidas de nuevo, y llegan a su casa, amados hermanos, y cuando tienen que ponerse la ropa el día lunes para ir a trabajar, y de costumbre vienen y sacan, y no sé, tal vez un trabajo por fuera, no lo sé, y se ponen su minifalda y se ponen su ombliguero, que le dicen ahora, y sale a la calle, pero antes se mira al espejo, y esa hermana, ahora hermana, porque tiene la vida de Cristo Jesús, algo sucede en ella, algo que nunca había pasado. Estas cosas antes las exhibía con orgullo, mostrando su cuerpo, pero cuando Cristo llega a esa persona, esa misma hermana, se comienza a sentir sucia. Se ve en el espejo y dice, pero yo no sé nada de Biblia, pero esto no está bien, esto no le agrada a Dios, hay algo que no me deja en paz. Y antes, después de ser la provocativa y la coqueta, no, cuando está ahí ya no, y lo único que está pensando es cuándo me pagan mi quincena. Yo no puedo seguir usando esta ropa, no, mírenme. O sea, todo eso pasa internamente. ¿Por qué? Porque tuvo un encuentro con Cristo Jesús. El Espíritu Santo ahora está en ella. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Esa es la obra del Espíritu Santo.
Por eso, nunca, si digamos que esta hermanita del ejemplo viene a la iglesia y viene vestida así, ¿qué vamos a hacer los santos del Señor? Ay, hermana, no. ¿Cómo la vamos a tratar? ¿Vamos a ponerle cargas donde el Espíritu Santo no ha trabajado? O mejor esperamos que el Espíritu Santo trabaje en ella y la amamos tal y como es. Yo me voy por la segunda opción. Amén. Dejemos que el Espíritu Santo haga la obra, hermano. Si el Espíritu está ahí, Él va a hacer cambios. Él va a hacer cambios. Ahora, vuelvo al punto 3 veces pasado. Si pasan 20 años y esa hermanita sigue normal en la iglesia con sus minifaldas y toda la cosa, algo me dice, y el Espíritu nunca le ha dicho a ella que está haciendo pecar a los hermanitos, es porque de pronto el Espíritu no está allí. De pronto, otra persona, después de nacer de nuevo, de que le entregó su vida al Señor, corre desesperadamente a su casa, amado hermano, y lo primero que va a hacer es abre el cajoncito, el que está ahí, porque sabe que ahí abajito donde nadie lo ve, ahí tiene vicio, ahí tiene un poquito de droga. Y lo único que hace esa persona es: no me importa cuánto pagué por eso. Sacan ese cajón, sacan esa basura y lo van a quemar y lo van a tirar y dicen: estoy libre, yo ya no necesito de eso. Eso sucede cuando alguien tiene un encuentro con Cristo, cuando es nacido de nuevo. Qué hermoso es el Señor, hermano. Otros, yo lo sé, cuando regresan a casa, lo único que están pensando en el camino es: yo quiero llegar, porque esas revistas que por tantos años le he prestado mis ojos para ver inmoralidad, para ver pornografía, lujuria, lo único que quiero hacer es que salga de mi casa, porque yo sé que eso no le agrada a Dios. Ellos no estuvieron en un mensaje, el mensaje que diga la revista que ofende a Dios. No, hay algo que en ellos les dice: no se puede. Esa es la diferencia cuando alguien comienza sus primeros pasitos en la santificación progresiva. Es que el Espíritu Santo está ahí y acto seguido Él lo va a ayudar, el Espíritu Santo, a que comience a dar sus primeros pasitos. La pregunta es a estas personas, estos ejemplos: ¿qué pasó? ¿Qué pasó en ellos? ¿Por qué? La respuesta es que está dando sus primeros pasitos en la santificación progresiva. Por primera vez esas personas son libres. Cristo los ha hecho libres. Y ojo con algo, hermano, no quiero pasar por alto esto. Quiero que sepas algo. Dios, si alguien está así en esta condición, te digo, Dios no te rechazó mientras todavía tú disfrutabas de esas cosas. Dios no te rechazó cuando tu minifalda, ¿te recuerdas? Allá tu guardadito, tu revista y todo lo que hablamos. Dios nunca te rechazó, hermano. Jamás te rechazó. Él te amó en primer lugar. Pero ahora, si mora en ti, ese amor que está en ti te va a transformar de adentro para afuera. Amén. Aquí no es el lugar de los super santos para buscar a Dios. No, Dios tomó el primer paso. Él me amó en mi condición de pecado. Él puso sus ojos de amor sobre mí para transformarme, para dar la imagen de Cristo en mi vida. Eso es lo que pasa. El poder de Dios te ha libertado completamente del pecado. Ya no eres esclavo, ya te rompieron esa cadena. Eres libre para escoger o servir a Cristo, o en otros casos, como veremos, o volvernos a la suciedad. Eres libre. Miren lo que dice Romanos capítulo 6 versículo 11. Así también ustedes considérense muertos para el pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Por la obra de Dios, porque el Cristo está en tu vida, considérate muerto para el pecado, pero vivo para Dios. En Colosenses 1:13 dice: porque Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado. Él lo hizo, amado hermano. Él nos sacó de esas oscuridades donde estábamos y por primera vez tenemos luz, la luz de Cristo Jesús. Y teniendo la nueva vida de Dios en nosotros, no podremos perseverar en aquello que es pecado, porque antes no lo entendíamos. Antes en la oscuridad podíamos decir: pero todo el mundo lo hace, pero pues así se ven más bonitas las mujeres, pero tiniebla, oscuridad, no podemos ver. Cuando viene Cristo, nos saca de las tinieblas, abre el sol para nosotros, y ahora nosotros no podemos continuar con las cosas de atrás del pecado. No podemos continuar defraudando a otros ni robando. No podemos, ya el Espíritu nos dice: hey, estás robando,
¡Ey! Estás poniendo información incorrecta. No puedes. No puedes hacer que los hombres pequen al codiciar tu cuerpo exhibido. Ya tienes conciencia. No puedes hacer eso, porque el Espíritu está en ti. No podemos seguir mintiendo cuando nos toca declarar y no, súbale un numerito, hágale aquí. No se puede. Cuando te dicen en el trabajo, no, usted diga ahí que fueron tantas bolsas que no sé qué, pero usted sabe que fueron menos. Ya no se puede. Esa es evidencia que el Espíritu Santo habita en ti. Ahora, el Espíritu Santo, hermano, nos da la potestad para que en nuestro cuerpo, ahora, como antes lo usamos para el pecado, ahora en Cristo, porque el Espíritu está en nosotros, ahora este mismo cuerpo de pecado, recuerden, el hermano nos lo explicó, este cuerpo de pecado debemos ahora usarlo para la gloria de su nombre. Dice Romanos capítulo 6, versículo 12 al 13, ¿qué diremos entonces? ¿Continuaremos en pecado para que la gracia abunde? De ningún modo. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Si ves una pregunta, no se puede. No se puede continuar en el pecado. Lo que antes hacíamos no se puede. ¿Cómo vamos a pedir? ¿Cómo vamos a vivir en él si nosotros ya morimos con Cristo? Junto con Cristo estamos crucificados. Ya no vivo yo, ahora lo que vivo es en la fe en el Hijo de Dios. No podemos, amado hermano, continuar en lo mismo. La idea, amado, de este verso aquí es que con la misma fuerza, mi amado hermano, de que nosotros pecábamos. Ahorita les voy a enseñar esta cita. Vamos de una vez a Romanos, pero ahora el versículo 6 y el versículo 12. Mire lo que dice acá. Por tanto, no reine el pecado en su cuerpo mortal, para que ustedes no obedezcan a sus lujurias, ni presenten los miembros de su cuerpo al pecado como instrumentos de iniquidad, sino preséntense ustedes mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y sus miembros a Dios como instrumentos de justicia. ¿Se da cuenta? El cuerpo, el hermano nos explicó, lo hermoso está adentro, lo que vale es lo que está adentro, el Espíritu Santo. Pero Dios dice algo, ok, lo que está adentro se va a reflejar afuera. Señor, pero el cuerpo lleno de pecado. Sí, lo sé, dice el Señor, pero dice, ya no reina el mismo pecado en tu cuerpo mortal como antes. Ya no lo vas a obedecer con sus lujurias, ni presenten los miembros de su cuerpo al pecado como instrumentos de iniquidad, sino que ahora con esos mismos cuerpos de pecado nos vamos a presentar delante de Dios, hermano. Vamos a presentar este cuerpo como un instrumento de justicia. La idea, vuelvo y te digo, lo que dice acá en realidad es, con la misma fuerza con que antes usabas tu cuerpo para pecar, ahora Dios te dice, con esa misma fuerza, ahora pon tu cuerpo al servicio del Señor, a la justicia de Dios. ¿Algún hermanito ex bailarín había ahí por aquí, hermano? De aquellos que les gustaba la salsa y pasaban hasta 3, 4 de la mañana ahí haciendo y moviendo. Usabas tu cuerpo para el pecado. Si aquí hubiese algún hermanito bailarín, el Señor te dice, así como tenías tu cuerpo y te pasaba a las 2, 3 de la mañana por allá, ahora usa tu mismo cuerpo para la justicia de Dios. Usa tu cuerpo. Si es necesario hacer algo, vamos a trabajar, vamos a hacer algo, hermanos. Necesitamos algo adornar. Aquí está mi cuerpo, aquí están mis manos, aquí está todo. Porque así como lo hice y lo usé para lo malo, ahora lo voy a usar para el Señor. Piensa en eso. Usabas tu cuerpo, tu lengua, para chismear, para denigrar, para decir cosas horrendas. Ahora dice Dios, con la misma fuerza que lo hacías, ahora usa esa lengua para bendecir, para animar, para exaltar al Cordero de Dios. Es lo mismo, la misma fuerza que lo hacías, ahora lo tienes que hacer para la gloria de su nombre. Amén. Amado hermano, el lenguaje sucio, cuando entra el Señor, cambia radicalmente. El lenguaje sucio, aquellos que dicen 3 palabras, hermano, y 2 ya son groserías. Cuando Cristo, no porque te lo dicen en la iglesia, cuando Cristo habita en ti, algo cambia. Tu lenguaje va a cambiar. Estoy dándole evidencias del inicio de la santificación progresiva. Siguiente. Ya no nos sentimos cómodos con amigos de toda la vida, con esos amigotes que nos íbamos y allá pasábamos todas las noches lleno de licor y cosas y mujeres. Ahora nos invitan o algo así y sos nacido de nuevo, llegas y tú, hermano, en 5 minutos tú ya no te sientes.
Ya ves a ellos, los chistes que dicen, o sea, ya hay algo que dices, yo tengo que irme de acá, este no es mi ambiente. ¿Qué es lo que está pasando? Es que tú estás comenzando el proceso de santificación y ya no toleras el pecado como antes lo tolerabas. De pronto, por primera vez en algunos casos, cuando ves tu mesa llena de alimentos, porque el Señor te ha dado algo, y los ves llenos de alimentos por primera vez, al momento de estar pensando en toda la compra que fuiste a hacer al mercado y llena tu nevera, por primera vez piensas en el hermanito que lleva 3 meses sin trabajo y te entristeces y dices, tanto me ha dado el Señor, ¿cómo estará mi hermanito? ¿Será que le regalo un mercadito? Eso pasa, hermano, cuando la vida de Cristo está en uno. Son los primeros pasitos de nuestra santificación. Ya no te divierte definitivamente. Es más, te ofende, amado hermano, el verte la serie, aquella serie que pasan en tal canal los domingos a las 8 de la noche. Aquella serie que era sagrado, que tú llegabas a disfrutártela, donde aparecen obscenidades, chistes rojos de doble sentido, cosas y luces y la música del diablo. Ya estás ahí, te pones a las 7, no sé. Y cuando ves, dice, ¿qué? Y nadie se da cuenta. ¿Y ya vieron el chiste de doble sentido? ¿Y ya vieron esto? Ya no puedo, apaguen eso. Pero papá, pero tío, y el show que siempre nos vemos, no me entienden, pero yo no puedo. ¿Qué es lo que sucede? Cristo está haciendo la obra desde adentro para afuera. No se puede vivir pecando como que nunca nada pasó. Amado hermano, ya voy terminando. Si estás escuchando todo esto, y ojo, no has experimentado estos cambios que acabo de mencionar, déjame decirte con amor en mi corazón, ¿por qué te estás conformando con una religión muerta y sin poder? Si el Espíritu de Cristo no mora en ti y no hay evidencias de esos cambios, según Romanos 8:9, no eres de Dios. Bien, el hermano me decía lo que decía el Señor: yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que esté en mí va a llevar ¿qué? Mucho fruto. Si no hay fruto en tu vida, es que no está Cristo en ti. No te sigas engañando. No te sigas engañando que al asistir a la iglesia y cantar algún corito de que eres nacido de nuevo. No, busquemos las evidencias. Hermano, no te conformes. Si el Espíritu de Dios no mora en ti, no eres de Él. Pero hoy, hermano, hoy puede ser el día de tu salvación. Hoy puede ser ese día. Hermano, yo lo digo por mi vida. A veces nosotros los que llevamos un tiempito largo en el Evangelio nos sentimos como con orgullo de decir, ¿y cuánto tiempo lleva usted? No, llevo 30 años. Yo desde que nací. Y nos sentimos como que mientras más años, como que más nos da posición. Hermano, hay personas de que pueden llevar toda la vida yendo a la iglesia y no han nacido de nuevo. No hay frutos. Se gozan el mismo pecado que se lo gozaban hace 20 años. No hay fruto. No eres de Dios. Pero hoy puede ser ese día de salvación para ti, no importando que lleves 20 años en la iglesia. No importa. Todas estas cosas son evidencias de que estás dando esos pequeños pasitos en la progresión a la santidad. Para muchos, el ser nacido de nuevo es un sinónimo de ir a la iglesia. Yo soy nacido de nuevo, ¿por qué? Porque voy a la iglesia. Otros piensan que nacer de nuevo es porque canta con cantos bonitos en la iglesia y porque levanta las manos o porque dice Dios lo bendiga. Para muchos eso es el sinónimo. Para otros, nacer de nuevo es pecar y sentirse un poquito como triste porque no, si ya entendí lo que Cristo hizo. Pero esas personas después de un poquito de tiempo lo que están pensando es, la próxima vez lo voy a hacer de esta y esta forma. Esa persona no ha nacido de nuevo. No has crecido en ese proceso de santidad. Y a veces dice, pero ¿por qué no crezco? ¿Pero por qué sigo en lo mismo? La pregunta es, ¿eres nacido de nuevo? Aquellos que llevan 20, 30 años con un vicio, un carácter, un genio, algo así, y la gente llega a decir, no, es que así soy cristiano, amo al Señor, pero este genio a mí, no, hasta la muerte, porque así soy. ¿Qué es lo que está pasando? Estás haciendo a Dios mentiroso, porque cuando la vida de Cristo está en esa vida, las cosas cambian porque cambian. Amado hermano, la Biblia nos llama, y termino con esto, pasa, músicos por favor, termino con esto. La Biblia nos llama a que nos autoexaminemos. Miren este verso. Dice así:
Segunda de Corintios 13, versículo 5. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Miren qué palabra esta, hermano. Examínate. El que cantamos ayer, el do. Examínate si estamos en la fe. Examinémonos verdaderamente, hermano. Si alguien aquí, vuelvo y te digo, siente que lleva años y no crece en su santidad, este es el momento para examinarte. ¿Estás en la fe? Y si no estás en la fe, clama al Señor. Hijo de David, ten misericordia de mí. Sálvame. No tengo la fuerza del Espíritu en mí. Por eso es que no he empezado a caminar en la santidad que por tantos años pensé que yo era un fracasado. No, es que no está el Espíritu de Dios. Hermanos, esto es únicamente el comienzo. Estamos hablando de los primeros pasos de la santificación progresiva. En unas semanas más vamos a comenzar a ahondar más en cómo es este proceso, cómo cooperamos con el Espíritu Santo y cómo Dios poco a poco va formando la vida de Cristo en nosotros, poco a poco, hermano. Pero hoy la pregunta del Señor para terminar este mensaje es la siguiente: ¿está el Espíritu de Dios en ti? Piensa, ¿tiene las evidencias que el Espíritu de Dios está en ti o no? Yo no quisiera que alguien saliera diciendo hoy: yo no soy nacido de nuevo. No. Yo quisiera que los que hemos sido nacidos de nuevos podamos decir: gracias, Padre. Gracias por la obra que estás haciendo en mí. Gracias porque he iniciado este proceso de santificación. Pero aquellos que después de examinarse, ellos llegan a la conclusión: Señor, yo creo que no he nacido de nuevo. No te sientas condenado, no te sientas denigrado. No, es más, aprovecha este día para suplicarle a Dios: Espíritu Santo, ven a mi vida. Eso es lo que a mí me ha faltado. ¿Ha dejado de pecar deliberadamente? Eso es una evidencia, eres nacido de nuevo. Sigues pecando y pecando y pecando en lo mismo, hablando de lo mismo y lo mismo en lo mismo. Es una evidencia, no eres nacido de nuevo. ¿Has cambiado tus deseos morales? ¿Han cambiado? Es una evidencia que estás nacido de nuevo. ¿Te duele cuando de pronto pecas? ¿O simplemente, bueno, peco, Dios entiende mi situación, soy carne? Si esa es tu actitud, no has nacido de nuevo. Si la respuesta es sí, yo sé que sí he tenido cambios, aunque sea pequeños, pero yo he tenido cambios, pastor. Yo no soy el mismo. Algo está pasando en mí, yo lo sé. Quisiera que fuera un poquito más rápido, pero yo sí sé que han habido cambios, hermano. No te desanimes. Recuerda, Filipenses, el que comenzó la buena obra en ti la va a perfeccionar. No te desanimes, no te desanimes. Él la empezó, Él es fiel. Pero si no hay cambios, si te deleites en el pecado, si vuelves atrás, si vuelves atrás, si vuelves atrás, hoy es el día de tu salvación. No salgas de aquí sin resolver esto con Dios en esta mañana, amado hermano. Arrepiéntete de todos tus pecados y entrégale tu vida a Cristo en esta mañana. Y tú experimentarás la fuerza del Espíritu de Dios en medio de tus debilidades. Amén. Hay un canto precioso, anoche lo estaba recordando. Si me ponen la letra, por favor. Es Lávame en tu sangre, Salvador. No sé si alguno lo ha escuchado. Yo creo que sí. Yo quisiera que te pongas de pie y cantemos este hermoso canto, hermano. En los dos grupos, en aquellos que Dios ya ha hecho la obra, sigue lavándome, Señor. Sígueme transformando en este proceso de la santificación. Y en aquellos que no han nacido de nuevo, dile al Señor: lávame en tu sangre. Me postro ante ti, perdóname, Señor. Oremos primeramente y démosle gracias al Señor por su palabra. Padre Santo, te damos gracias por tu mensaje en esta mañana, Señor. Gracias, Señor. Dele gracias a aquellos que son justificados. Denle gracias al Señor. Oh, gracias, Señor. Gracias, Padre, por la obra que hiciste en mí y en mis hermanos. Gracias, Señor, porque escogiste lo vil, lo menospreciado,
Y ahí pusiste tus ojos de amor. Y no solo eso, nos llenaste con tu presencia. Y cambiaste nuestra vida, Señor. Nuestra naturaleza ha sido cambiada, Señor. Te damos gracias, Señor, porque tenemos al Espíritu de Dios, quien nos ayuda, quien nos fortalece. Gracias porque no estamos solos, Señor amado. Gracias, Señor, porque hoy hemos entendido el inicio del proceso de la santificación, Señor. Pero falta más en cada proceso, Señor. Yo quiero que sepas, aquí estoy, Señor. Yo quiero hacer todo lo que esté a mi alcance por santificarme para ti, Señor amado. Padre bendito, también te ruego por alguna vida en esta hora, Señor, que al escuchar tu palabra algo les dijo a ellos: tú no has nacido de nuevo, tú no tienes las evidencias, pareces cristiano, pareces nacido de nuevo, pero en el fondo del corazón no hay nada, no está Cristo. Yo te pido por ellos, Señor, para que no tengan en esta hora ningún sentimiento de condena. No, mi Señor, no es el espíritu de este mensaje, Señor, sino que ellos puedan hoy entregar su vida verdaderamente a ti, Señor. Dales el privilegio de nacer de nuevo, que experimenten el dulce Espíritu de Dios en sus vidas. Te lo ruego con todo mi ser, Jesús. Cantemos ese hermoso canto, hermano. Que mi vida entera esté consagrada a ti, Señor. Que a mis manos pueda guiar el impulso de tu amor. Lávame en tu sangre, Salvador. Límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser, Señor, tuya por la eternidad. Que mis pies tan solo en pos de lo santo pueda ir, de lo santo pueda. Mis miembros son para ti, Señor, y que a ti, Señor, mi voz se complazca en bendecir. Lávame en tu sangre, Salvador. Límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser, Señor, tuya por la eternidad. Lávame en tu sangre. Lávame en tu sangre, Salvador. Límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser, Señor, tuya por la eternidad. Que mi tiempo todo esté consagrado a tu olor. Que mis labios al hablar hablen solo de tu amor. Lávame, Señor. Lávame en tu sangre, Salvador. Límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser, Señor, tuya por la eternidad. Lávame,
Señor. Lávame en tu sangre, Salvador. Límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser Señor tuya por la eternidad. Oh amado hermano, en el Señor está nuestra vida. Oh amado hermano, oh amigo, entrégale tu vida a Cristo. Entrégale tu vida a Cristo. Vive para Él, vive para Él, vive para el Señor. Oh amado amigo, este es el día de salvación. Este es el día de salvación. Oh, no desaproveches esta oportunidad. Dale tu vida al Señor. Dale tu vida al Señor. Doblega tu corazón de verdad y dile a Él: perdóname, Señor. Perdóname, Padre, porque he vivido lejos de ti. Oh, Cristo Jesús te ama, amigo. Arrepiéntete de tus pecados. Cree en la obra de Cristo Jesús. Bautízate y serás salvo. Gracias, Señor. ¿Hay algún justificado que pueda darle gracias a Dios en esta mañana? Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias. Justificados no por obras, sino por la obra de Cristo Jesús. Lávame en tu sangre, Salvador. Límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser Señor tuya por la eternidad. Gracias, Padre, por la obra de la santificación. Gracias por el Espíritu Santo que habita en nosotros, Señor. Muchas gracias. Que tu Espíritu haya hablado alguna vida. Y si alguien, hermano, alguien amigo, en esta mañana quisiera de verdad entregarle su vida al Señor y quisiera que lo ayudáramos a orar, no tiene que ser en este momento. Búscame al final del servicio y oremos. Doblemos nuestras rodillas juntos y entrégale tu vida a Jesús. Amén. Asimismo, de pie, hermanos, yo quería molestarlos con algo. El día martes van a operar a Juanito y yo le pedí a él si me daba permiso para orar por él como iglesia. Es una operación a corazón. Según entiendo, en esta vez sí van a tocar cosas aparentemente delicadas, pero Dios es poderoso. Y yo quisiera que me ayudaran a orar como iglesia por la vida de Juanito, por sus padres, por su familia, que imagínense la angustia que pueden tener, pero Dios guardará la vida de Juanito. Pasa adelante, Juanito, por favor, y ayúdenme a orar, hermanos, como si fuera tu hijo, que lo van a operar el martes, como si fuera tu papá, como si fuera tu mejor amigo, como si fuera lo que tú más amas en tu vida. Con ese mismo corazón, oremos por la vida de Juanito y después entonamos este hermoso canto. Levanta tus manos al Señor. Padre de misericordia, en ti está nuestra confianza, Señor. En ti está nuestro socorro, nuestra ayuda, Señor. Y venimos a ti, Padre, poniendo la vida de Juan delante de ti, Señor. Padre, no entendemos muchas veces los planes que tú tienes para nosotros, pero queremos descansar, Señor, que tú escoges lo mejor. Siempre escoges lo mejor, Señor. Padre, te pedimos como iglesia que quites cualquier temor en la vida de mi hermano. Quita, Señor, cualquier incertidumbre, Señor. Llena su vida de la paz gloriosa que viene del Espíritu Santo, Señor. Dale paz, dale confianza, Señor, que Él pueda descansar en los brazos tuyos, Señor. Usa, Señor, a los médicos que lo van a operar, mi Señor. Usa sus manos, Señor, para la gloria de tu nombre. Y que de este evento, Señor, salga Juanito, Señor, como un siervo
que testifica de la bondad y de la gloria del Señor. Levántalo, Señor, levántalo para la gloria de tu nombre. Te pedimos por su familia también. Dales paz a cada uno de ellos, dales tranquilidad, que tú estás en esto, Señor amado. Ayúdalos, Señor, ayúdalos, Señor. Y que toda la iglesia, Señor, que toda la iglesia nos unamos, Señor amado, como uno, a suplicar, Señor amado, por nuestro hermano, Señor, a suplicar por su vida, Señor, en el nombre de Jesús. Cantemos ese hermoso canto y escúchalo de parte del Señor, Juanito. Puedo confiar en el Señor, Él me va a ayudar. Él estará contigo, Juan, Él estará contigo. Puedo confiar en el Señor, Él te va a ayudar. Si el sol llegara a oscurecer y el cielo a nublar, yo igual confío en el Señor. Él te va a ayudar, Él te va a ayudar. Puedo descansar. Descansa en Él, Juan, descansa en Él. Puedo descansar en su poder. Puedo descansar. Si el sol llegare a oscurecer y el cielo a nublar, yo igual confío en el Señor, Él te va a ayudar. El Señor está contigo, Juanito, no temas, no temas, el Señor está contigo. Descansa, descansa en los brazos de tu Señor. Él prometió nunca dejarte. Y la iglesia tampoco te va a dejar, Juanito. Te amamos. Dios te bendiga, papito. Estaremos orando por ti. Después me saludan a Juanito y me saludan a la familia de ellos. Puedes tomar tu lugar, por favor. Gracias. Qué servicio tan especial.